Ok, bueno, voy a compartirles pantalla, precisamente donde nos quedamos. Y si ustedes se recuerdan, pues estábamos viendo lo que es la última lección, que es sobre la investigación científica, su clasificación y los tipos de investigación, ¿verdad? Bueno, en cuanto a esta parte, ayer habíamos hablado un poquito de la importancia, habíamos dicho, ¿verdad?, que en buena parte de cuando hablamos de investigación, esto nos ayuda bastante porque de cierta manera, eh, cuando se fomenta la investigación, pues se logra profundizar de cierta forma ciertos aspectos que cubren las necesidades específicas de los seres humanos. Habíamos hablado, ¿verdad?, que muchas veces esa falta, ese deseo de tener esa tendencia a investigar es lo que nos limita muchas veces dentro de los sectores productivos de un país. Y como país, si fuéramos un país que de repente fomentara la investigación a tratar de resolver buena parte de los problemas de forma propia, eso nos ayudaría bastante, ¿verdad?, para avanzar en muchos de los problemas. Ahora, ¿por qué será importante eh, la investigación? Aquí se mencionan algunos aspectos. Hablamos que nos ayuda a mejorar el estudio porque de cierta manera pues nos contacta con la realidad en que vivimos y así la conocemos y de esa forma resolvemos las situaciones que se nos presentan dentro de esas realidades. Segundo, también es que nos ayuda a estimular ese, esa actividad intelectual para crear nuevas cosas. También nos permite brindar una curiosidad en cuanto a la solución de problemas, como lo habíamos planteado al inicio. Y por otro lado, también nos ayuda a tener una lectura crítica, ¿verdad? Porque recuerden que a veces antes solo se nos suministraba una información y esa era la información que era la oficial, por decir así. Pero si vemos realmente qué es lo oficial, ahora pues hay tantas cosas de conectar la información que nos permite pues obtener diferentes perspectivas sobre un mismo tema, ¿verdad? Bueno, aquí la imagen bien elocuente. Investiga, actúa y avanza, ¿verdad? Tal como lo vimos al comienzo, el estímulo, esos aspectos que nos ayudan a progresar en lo que es la importancia de la investigación, nos ayuda a conocer y a tener un conocimiento científico, ¿verdad? Dentro de cada una de esas áreas del conocimiento que nos lo exigen. Aquí tenemos unas definiciones. No nos podemos quedar solamente, perdón, permítame, no nos podemos quedar solamente con una sola definición. Voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Y ahí cada una aporta algo diferente y sustancial. Por ejemplo, la primera de Sierra Bravo, 1991, habla de aquella actividad que se orienta a descubrir algo desconocido. Sabino 2000, además de lo agregado anteriormente, es que es un esfuerzo que se emprende para resolver un problema y es un problema de conocimiento. Y Servo y Verbian, 1989, además de lo que decía Sabino, también nos dice que es aquella actividad que se encamina a la solución de problemas y nos ayuda a encontrar respuestas a esas preguntas en el empleo de procesos científicos, que ya pues hemos platicado buena parte de ese proceso, ¿verdad? Cuando nos referimos al método científico. Ahora, en la clasificación de la ciencia es importante mencionar, perdón, de que existen dos grandes enfoques. Uno es el cuantitativo y el otro es el cualitativo. Ahora también se habla de un mixto, o sea que se pueden mezclar ambos cuando nos toca de cierta forma profundizar dentro de esos elementos. ¿En qué se refiere el enfoque cuantitativo?
Bueno, primero se basa en recolectar datos para probar hipótesis, pero esos datos tienen magnitudes que se pueden medir de manera numérica y aplicársele un análisis estadístico, ¿verdad? ¿Eso para qué? Bueno, para establecer patrones de comportamiento y también probar diferentes teorías. Ahora, el cualitativo, a contrario censo, no hay una medición numérica, es más específico, es más literal. ¿Por qué? Porque se va a las descripciones y a las observaciones para poder hacer sus descubrimientos. Preguntas más literal, ¿verdad? Y eso pues para generar un proceso de interpretación. Ahora, veamos algunas de sus características, que generalmente son una contraria a la otra, porque son dos enfoques totalmente distintos. Fíjense, por ejemplo, en el primero, que es el cuantitativo, aquí el problema se enfoca en un estudio que está delimitado y concreto. Y ojo, planteado el problema, el investigador debe de hacer una revisión de la literatura, que eso es lo que vamos a ver precisamente en el segundo parcial la próxima semana, si Dios lo permite, en donde vamos a hacer ese proceso. ¿Por qué? Porque es necesario averiguar los antecedentes precisamente para probar esas hipótesis, para poder interpretar dentro de ese punto de vista esas magnitudes, esas revisiones estadísticas que se obtienen, ¿verdad? Ahora, aquí las hipótesis se generan antes de analizar y recolectar los datos. En el otro enfoque es diferente. Se pueden formular hipótesis en diferentes pasos del proceso. Aquí no. Aquí solamente hay un paso, que es el paso donde se formulan hipótesis y que generalmente es, o que así es cuando se plantea el problema de investigación. Y después viene la formulación de hipótesis, ¿verdad? Ok. En cuanto a la recolección de los datos, esta se fundamenta en una medición de variables o de conceptos por medio de procedimientos que generalmente están estandarizados y que son aceptados por la comunidad científica. Ustedes van a ver que casi siempre los métodos que aplicamos para poder captar la información dentro del enfoque cuantitativo son estándares, ¿verdad? Y ya están planteados para poder de alguna forma recoger esos valores numéricos. Ahora, esas mediciones se transforman en esos valores que se analizan a través de métodos estadísticos. Se busca también un máximo grado de control para así poder tener aquellas explicaciones posibles que desechen la incertidumbre y minimice al máximo lo que es el error. ¿Por qué? Porque los resultados que se obtienen deben de ser bien generalizables en razón del problema objeto de investigación. Por otro lado, en cuanto a los análisis cuantitativos, todo eso se hace, todo se estudia o se interpreta a la luz de las predicciones que se plantean dentro de las hipótesis y a su vez contrastándolo con la teoría o con los estudios previos. Por otro lado, la investigación cuantitativa debe de ser lo más objetiva posible, dice. ¿Por qué? Porque recuerden que lo vemos desde el punto de vista de los fenómenos que nosotros observamos y a la vez medimos y que no deben de ser afectados por el investigador. Por otro lado, también aquí ya existe un patrón predecible y estructurado. Es un proceso, es un paso a paso. Mientras que en el enfoque cualitativo no. Es aquí es lineal, en el cualitativo es circular. Ya se van a fijar ustedes. Y aquí se generalizan esos resultados de acuerdo a la muestra o población objeto de estudio, ¿verdad? Para que así puedan replicarse y puedan compartirse. Ahora, en el enfoque cualitativo, a contrario censo del primero, aquí se plantea un problema, pero no hay un proceso paso a paso muy bien definido, no es tan específico en cuanto a lo que es el enfoque cuantitativo. Aquí, por ejemplo, podemos iniciar con una teoría en particular y podemos de repente ver diferentes esquemas de la praxis sobre esa teoría en cuestión en cuanto a los hechos que se están planteando
y se examina esa realidad dentro de ese contexto. Entonces, a partir de ahí es que nosotros desarrollamos una teoría coherente en cuanto a esos datos que se observan y, ojo, de lo particular a lo que es lo general. Por otro lado, los estudios cualitativos no se prueban generalmente, ojo, no es que sea una excepción, no se prueban hipótesis. Porque, ojo, esa diferencia del cuantitativo se generan casi al comienzo, después del planteamiento del problema. Aquí no, aquí se formulan dentro del proceso y se van refinando conforme se vayan recabando los datos y se vaya obteniendo resultados del estudio. En cuanto a su enfoque, en cuanto a la recolección de datos, la diferencia con el anterior que no son estandarizados, son diferentes. Vaya, por ejemplo, aquí se pueden utilizar técnicas como la biografía, el estudio de casos, y en el otro es más común, por ejemplo, la encuesta, la entrevista, ¿verdad? Etcétera. Las técnicas que se utilizan para recolectar datos, como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión de grupo, evaluaciones de experiencias personales, registros de historias de vida, interacción e introspección de grupos o comunidades, son las técnicas que generalmente se utilizan en estos casos. Aquí el proceso de indagación es más flexible y se mueve de acuerdo a las respuestas y al desarrollo de la teoría en cuestión. También se evalúa de acuerdo al desarrollo natural de sus sucesos. Aquí no se manipulan ni se estimulan de acuerdo a la realidad. Y la perspectiva interpretativa se centra precisamente en el entendimiento de cada una de las acciones puntuales de los seres vivos en cuanto a los objetos de estudio que analizamos, sean seres humanos o en su defecto también puedan ser, por ejemplo, organizaciones o instituciones. Y la realidad que se postula aquí se define a través de interpretaciones de los participantes con respecto a su propia realidad. Si no, fíjense, por ejemplo, las técnicas para recolectar la información, discusiones de grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida o anecdóticos, biografías, ¿me entienden? Por eso, esas realidades se van modificando en la medida que transcurre el estudio y se van generando los datos o las fuentes de dichos datos. Ahora, hay una pregunta que de repente es importante hacerse. ¿Cuál de los dos enfoques es mejor? Pero de acuerdo a la literatura, ambos son muy valiosos y son muy notables. Y ninguno, desde ese punto de vista, y comparto también la opinión de Sampieri y Collado Hernández, porque esto precisamente lo tomé de esa parte, ninguno ofrece de manera exclusiva, ¿verdad? Algo como una solución de que esto debe de ser lo que debe de aplicarse en primer lugar. Es más común de entrada cuando se generalizan algún tipo de investigaciones que se aplique la investigación cuantitativa. Pero cuando buscamos realidades más profundas e interpretativas, es necesario utilizar la investigación cualitativa, ¿verdad? Aquí hay algunas diferencias, además de las que estamos mencionando en cuanto a sus características. Estas son más generales, miren, muchos casos, pocos casos, describe, explica características externas generales. En la otra, comprende a profundidad eh, los fenómenos. Otro se centra en aspectos susceptibles de cuantificar. Aquí descubre el sentido y el significado de las acciones sociales, ¿verdad? Entonces, esto es lo que son los dos enfoques que normalmente desarrollamos dentro de la investigación, tanto sea cuantitativa como cualitativa. Bueno, de ahí vienen los tipos de investigación, que son las que está en la tarea precisamente del mapa conceptual. Aquí está el mismo resumen que habíamos leído precisamente en el capítulo que está en el libro de
César Bernal, ¿verdad? Creo que, no me recuerdo ahorita el capítulo, pero ustedes lo van a encontrar. Esta es una imagen del mismo texto en cuanto a los tipos de estudio y de investigación que ustedes van a reflexionar cada una, y aquí extraemos precisamente cómo trabaja la histórica, la documental, la descriptiva, que ojo, se define el tipo de estudio y de investigación de acuerdo al objeto de la investigación que vamos a desarrollar. Vaya, por ejemplo, si de repente dentro de lo que es un estudio del derecho nos interesa saber, por ejemplo, en las diferentes etapas que se han desarrollado de manera histórica, pues aplicamos el tipo de investigación histórica. Pero también podemos aplicar la documental, ¿verdad? Que es un poco más literal. O si de repente queremos explicar el grado de relación entre las diferentes variables que se puedan generar, pues perdón, ahí aplicamos la correlacional. Y si queremos buscar las relaciones causa y efecto, pues las explicativas. Si de repente queremos analizar un caso en específico, el estudio de casos. Ahora, si queremos ver diferentes concepciones en una línea de tiempo en donde queremos comparar, por ejemplo, diferentes momentos, entonces ahí aplicamos la longitudinal. Y así en lo sucesivo. Así pueden aplicar la experimental también, la seccional y las otras que ahí aparecen, ¿verdad? Que tal vez no hemos terminado de mencionar. Bueno, aquí terminamos, estimadísimos. Esta es la temática que nosotros desarrollamos precisamente para la clase. De ahí sigue precisamente la actividad, ¿verdad? Que es el foro y el mapa conceptual, que esto pues ustedes lo van a desarrollar pues para el próximo lunes, si Dios así lo permite, ¿verdad? Que es la fecha última, ¿verdad? Para entregar precisamente esta actividad. Que todas las actividades, pues como habíamos quedado, iban a cerrarse precisamente este próximo fin de semana. Bueno, no sé si tienen alguna duda hasta acá, ¿no? Bueno, si no hay dudas, el que cae otorga. Abogado, Dígame, Norma. solo una consulta, es que estoy un poco perdido, no en cuanto a los temas, sino que es que yo sé que usted lo dijo y en su momento no presté mucha atención. Exactamente todo lo que es la unidad uno del primer material que sale en el encabezado de la plataforma, ese viene en examen, más el material que viene creo que del primer foro, si no me equivoco, de un enlace, de unas copias escaneadas del tema que discutimos en clase. Ese, ¿verdad? También viene en examen. Sí, el de la tarea número 1. Ajá, correcto. Y estos, aparte de estos videos y mini conceptos también, ¿verdad? Sí, lo que es cada una de las lecciones es el desarrollo del PDF. Entonces, lo que está en las lecciones también es contenido del examen, Ah, ok. No, ¿verdad? entonces creo, pero todo el del mapa conceptual, todas esas páginas no vienen en examen, ¿verdad? No todas. No, ahí más que todo Eso solo es para la tarea nada más. sí, con la excepción que recuerden que sí, si ustedes ven la lección, aquí en la lección de la investigación científica, al final aparece precisamente los tipos de investigación, que eso sí lo tienen que manejar. Miren, Ah, ok, ok. listo. Entonces, igual eso les va a ayudar. ¿Por qué? Porque van a profundizar dentro del tema para que ustedes sepan cómo es cada una de los tipos de investigación que aquí se ven, ¿verdad? Bueno, gracias, abogado. Listo. Bueno, eh, bueno, solamente me Licenciada, queda. una disculpa, perdón, una pregunta. Usted sí dijo que estudiáramos del contenido del capítulo 7.5, si no me equivoco, para estudiar también, ¿verdad?
Sí, pero más que todo es dentro de lo que es el resumen. El resumen dentro del, ok, dentro de lo que está en el PDF y en la lección, ¿verdad? No es que van a aprenderse todo el capítulo, ojo, no, pero sí dentro de lo que vemos, dentro del resumen, el PDF y la lección. Eso sí lo tienen que estudiar. Que ahí se menciona cuáles son los tipos de investigación, ¿verdad? No es que van a estudiar todo el capítulo, porque sí es bastante contenido solo del capítulo, ¿verdad? Entonces, enfóquense en ese capítulo, en esa tarea última del mapa conceptual, en lo que está en el PDF y en lo que está en la lección. Abogado, una consulta. Dígame. Si la UNA sigue tomada el lunes, ¿sería virtual el examen o lo reprogramaría? Bueno, vamos a esperar todavía el día de mañana a ver cómo está la situación. Y aún el lunes por la mañana analizaríamos y tendríamos que plantearlo precisamente a la jefatura del departamento, ¿verdad? Entonces, ustedes prepárense para el examen el día lunes, ¿ok? Por cualquier cosa. Ojalá que de repente tengamos la oportunidad de poderlo hacer presencial, que es lo ideal, ¿verdad? Si no, sí tendríamos que pues buscar la opción a ver si cabría poderlo llevar a cabo a través del campus, ¿verdad? Pero eso yo se los informaría en el transcurso de eh, del día lunes, ¿verdad? Y ahí de igual forma, si se nos permite hacerlo de manera virtual, yo les generaría las instrucciones eh, de cómo ustedes tendrían que hacer la actividad y al mismo tiempo en qué momento tendrían que ingresar, ¿verdad? Yo se los explicaría en el chat para que así ustedes efectuaran el examen si así correspondiera de manera en el campus, ¿verdad? Pero eso el lunes lo resuelven. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, yo les prometí que íbamos a hacer una plenaria. Ahorita vemos bien poquitos. Ahorita los identifico a la mayoría. Nos queda todavía unos 25 minutos más o menos. Yo les traje una pequeña ruleta para desarrollar precisamente la actividad. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a participar todos, ¿verdad? Por cada ruleta son 8 preguntas. Entonces, vamos a iniciar, así como tengo yo el listadito, dentro de lo que son los participantes que tengo en el Zoom, ¿verdad? De manera aleatoria, claro, vamos a escoger los nombres para que así podamos participar. Ojo, la actividad es más que todo para que ustedes puedan ver cómo son las preguntas, cómo es el análisis de las mismas y cómo son sus respuestas, para que así de esa forma podamos pues tener pues una iniciativa de cómo podría ser el examen y al mismo tiempo también cuáles son los tipos de preguntas que preparamos y también les sirve de repaso para a cada uno de ustedes. ¿Ok? Bueno, vamos a aplicar la primera la primer ruleta. ¿La logran ver ahí? Bueno, Listo. vamos a empezar. Vamos a ver si de repente pudieran, pues, abrir sus cámaras, sería lo ideal, ¿verdad? Para poderlos identificar. Aquí tengo los nombres y siempre va a quedar grabada la sesión, pero siempre es bueno, pues, poderlos observar. Bueno, vamos a ver.
tenemos aquí, vamos a empezar con Regina. Ahí está Regina. Sí, aquí, Lick, solo que tengo mala la cámara. Ok, bueno, voy a empezar a girar como quien dice, la tómbola y usted me va a decir pare. Cuando pare, entonces vamos a ver qué pregunta es la que le sale. ¿Ok? Sí, está bien. Ahí. La pregunta número 1. Vamos a ver. A ver, dice cuáles son las diferencias entre las ciencias prácticas empíricas y las ciencias formales. ¿Qué diferencias usted logró ver? Mm, mm, bueno, las ciencias formales, más que todo, por ejemplo, sería la lógica o la matemática, van orientadas más a objetos ideales para Ujú, verificar fenómenos. ujú, Mientras que las prácticas, de lo que recuerdo, son fenómenos reales y se realiza una prueba empírica para cómo se verán en la realidad. Y estas se dividen en ciencias naturales y ciencias sociales. sí, ok. Bien, ahí por lo menos se recordó del video, ¿verdad? Sí, más que todo el video. Sí, Ujú. ahí en la lección ustedes pueden ver también un cuadro comparativo en donde pueden ver algunas diferencias pero está bien la respuesta vale, ¿verdad? En el cuadro comparativo ahí también ustedes pueden ver, por ejemplo, en qué se basa su razonamiento. Algunas de esas diferencias ya las mencionó, ¿verdad? Que una se basa más en la experiencia, la otra se basa más en el razonamiento ideal, ¿verdad? Lo que está en nuestras mentes, etcétera. Ok, excelente. Bueno, bien, Regina. Vamos a ver, Paola. ¿Está Paola? Hola, Lick. Ok. Usted me avisa. Ya, La pregunta 6. Vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre doxa y epísteme? Vamos a ver la primera pregunta, porque hay otra ahí, pero vamos a ver la primera. Diferencia entre doxa y epísteme. Lick, honestamente no le podría contestar. No, no se acuerda. No, Lick, es que he faltado bastante y la verdad que me falta aplicarme, pero sí medio me acuerdo, pero no le podría contestar bien. Y en cuanto al aporte principal de los griegos, no se recuerda, eso lo mencionamos en algunas clases presenciales. ¿No? No, Lick, no me acuerdo. Ok, bueno, vamos a ver. Norman, Ay. me avisa. Eh, ya. A ver, la pregunta 3. Ay, Dios mío. ¿Cuáles son las 3 características fundamentales del conocimiento? Estas las vimos en la primera semana. Eh, y es que yo la verdad, abogado, no me acuerdo, o sea, no he leído muy bien porque la verdad no me he puesto a estudiar, solo medio por encima a leer y no quiero darle como una respuesta incorrecta, pero medio me acuerdo, agregando para tratar de defender y agregar algo en la clase, Ajá. del aporte de los griegos. En el caso de los griegos, solo para esa parte, si no me equivoco, es prácticamente de aquellos grandes filósofos, va, especialmente el de Aristóteles, que fue los que intentaron dividir la ciencia, no una sola característica, no me acuerdo. Ujú, El aporte de Dios fue como la división
de la ciencia. Y en el caso de cuáles son las tres características fundamentales del conocimiento, creo que, bueno, podemos hablar, es que yo no me acuerdo en sí, la verdad, pero es que solo me acuerdo de las observaciones, las hipótesis, el planteamiento de problemas, los fenómenos, pero en cuanto a esto, la verdad, no me acuerdo, le soy honesto. Ok. Por ejemplo, de la pregunta anterior, la diferencia entre doxa y epísteme, acuérdense que cuando los primeros que empezaron a observar precisamente y a identificar lo que nosotros conocemos como lo que es ciencia en el presente, fueron los filósofos. Entonces, a estos filósofos se les llamaron presocráticos, ¿ok? Y estos lograron diferenciar en aquel entonces lo que era la doxa, que era el pensamiento mágico religioso. Acuérdense ustedes de los primeros seres humanos. Todo lo que era fenómenos de la naturaleza eran considerados producto de quiénes? De los dioses, ¿ok? Que Dios de la lluvia, que Dios del sol, los eclipses, todos esos fenómenos que no tenían explicación lógica, racional, ¿verdad? Y sistemática, entonces era impuesto por la doxa. Y la epísteme ya es propiamente lo que ellos podían ver como que todo fenómeno tenía una explicación de causa y efecto. Ese es el principal aporte precisamente de los filósofos, que todos los fenómenos tenían una explicación que tenía una causa y un efecto. La epísteme, gracias a esas observaciones, podríamos ver que cada fenómeno sí tenía una razón de ser. Entonces, esa es la diferencia entre la doxa y la epísteme. Y el principal aporte de los griegos desde ese punto de vista. Ok, no se les voy a olvidar las preguntas, porque estas preguntas son preguntas de examen, ¿ok? No me acuerdo, ¿verdad que en el caso de esta, de las características, una de ellas no me sé, es la objetividad, la Sí, racionalidad y sistematicidad, ¿verdad? sí, esas son las tres características del conocimiento. Cuando se refiere a objetividad es que no puede quedar alguna duda, ¿va? Sobre la oportunidad que para poder comprobarse en este caso. Ujú, La racionalidad, más que todo, son las observaciones, los elementos racionales, utilizando la lógica ujú. y un ordenamiento, ¿verdad? Está dentro de lo que es humanamente posible, ¿verdad? Ajá. Y la sistematicidad, más que todo, son las partes que guardan entre sí con el todo. Y son como planteamientos, ¿verdad? Entre jerarquizar o, bueno, utilizando un sistema, lógicamente, valga el juego de palabras. Sí, Y en una relación de orden de objetos que los contiene, ¿va? así es. Cada cosa dentro de cada disciplina tiene un ordenamiento, está organizado, por eso es sistemático, Mm. ¿verdad? El conocimiento. Entonces, tiene objetividad, racionalidad y sistematicidad. Así es, Ok. así es. Esas son las tres características. Listo. A ver, Alejandra Isabel Martínez. Hola, aquí, aquí estoy. Ok, Alejandra. Me avisa. Ya. La pregunta 2. Veamos. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico o de la ciencia? Vaya, si estuviéramos, eso lo vimos ayer en la tarde-noche, ¿se recuerda? De acuerdo a Ferrater Mora. Son 6 características. A ver si se recuerda de alguna. No recuerdo. No, 6 la verdad es que no recuerdo. y son más o menos parecidas a lo que estábamos hablando ahorita. Ahorita el compañero habló de las características del conocimiento científico, ¿ok? Y es Ujú. más o menos parecido
a lo que es, solo que en un cambio de algunas palabritas, ¿verdad? Son 6, abogado, la puedo responder yo. Son seis exactamente, sí. ¿Verdad? Comunicable, verificable, preciso, metódico. Creo que esa, Así universal. es, eso, sí. ¿Por qué es comunicable? A ver si se recuerdan. Solo hay dos palabritas ahí. Dice, es de fácil dominio, ¿verdad? ¿Por qué es metódico? Porque se aplica un método según sea el caso. ¿Por qué es universal? Porque se puede aplicar a cualquier objeto. ¿Por qué es preciso? A ver, si se recuerdan. Eso lo hablamos ayer en la descripción del video. ¿Por qué será preciso? No, pero estamos bien, Luis. Excelente. A ver, las otras, a ver si las encontramos. Ahorita pueden ver, pero ya en el examen. ¿Ah? Bueno, es que dice preciso. Bueno, yo la verdad ahorita sí estoy leyendo, ahorita acabo de encontrar esto, la verdad. Sí, Porque dice que los enunciados científicos deben ser enunciados en los términos más exactos en la medida que sea posible. En pocas es palabras, preciso se refiere a hacer literalmente lo más específico del fenómeno o de los fenómenos que se está estudiando o se está caracterizando, en este caso, el método científico o el conocimiento exacto. O científico. sea, que en otras palabras, la precisión es en la medida, los datos que obtenemos es en la Deben medida ser lo más en lo exacto que en el posible. presente sea posible. Exactamente. ¿Verdad? Ajá. ¿Qué otra característica hace falta? Creo que nos falta una. No estoy seguro si. A ver. Hablamos. Universal. Universal ya. Ya los mencioné, que se aplica a todo objeto. Es comunicable, sistemático, es metódico, es Verificable. verificable. La verificabilidad, recuerden que eso más que todo es porque toda proposición debe de ponerse a prueba, ¿verdad? Esa era la que hacía falta. Excelente. Bueno, vamos a ver. Y más falta. A ver, César. Hola. Ok, ahorita vamos, César. Me avisa. Ya. La número 8 dice, ¿cuál es la diferencia entre conocer y saber? Esa está fácil, esta la vimos la primera semana. Sí, que el conocimiento lleva una parte de... No, el saber lleva la parte de racionalización. No, me confundí. El conocimiento lleva la parte de racionalización y el saber es simplemente es tener como el conocimiento de la existencia, algo así. Es más ligero. Es subjetivo, es Es material, subjetivo. ¿verdad? Y para llegar al saber, necesariamente tenemos que pasar ¿por dónde? Por el conocer. Exactamente, ¿verdad? Más o menos por ahí, pero por ahí vamos bien. Excelente. Ah, pero se acordaba, no andaba tan perdido. A ver, ¿quién me hace falta? Ya Paola, Fabiola. ¿Ya participó Fabiola? No, Ok, ya. la 5. Dice, las ciencias se pueden diferenciar, y esta está regalada, por 3 elementos, pero tiene que decirme cuáles son, pero tiene que explicarlos desde el punto de vista del derecho. O sea, tiene que explicar esos esos 3 elementos aplicados a la ciencia jurídica. A ver si se recuerda, Fabiola. Ay, ya me la pongo difícil. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Los hemos estado repitiendo en todas las clases. Yo me lo sé, abogado, pero no sé Ok, explicarlo si cada no me uno. equivoco, perdón, es ¿Ah? el objeto, el Ajá. método y el fin. Excelente. Esos son los 3 elementos que se diferencian de toda ciencia. Entonces, ¿cuál es el objeto del derecho?
Ok, si no me equivoco, el objeto es como la regular para la sociedad, ¿verdad? Su objeto es fundamentar el derecho para regular una sociedad que, como decía Aristóteles, pues era el animal, que los seres humanos son como animales políticos, ¿verdad? Por lo Ujú, tanto, el derecho sirve para, dentro de esas normas donde hay deberes y derechos, eh, hay una sanción si no se cumplen, ¿verdad? ujú. El método es la interpretación jurídica, que es lo que estábamos viendo, ¿verdad? Sí, A través del sistemático, sociológico, que son enfoques. Y la finalidad es las fuentes formales, como usted había mencionado, las fuentes subsidiarias y las fuentes formales, pero la principal que es la ley. es la ley, exactamente. Esos son los tres elementos del derecho. El objeto, que es regular los comportamientos sociales en una sociedad, valga la redundancia, en un momento histórico determinado. El método de la interpretación y las fuentes formales viene a ser precisamente el fin del derecho, que como bien lo dijo, la fuente principal es la ley y las fuentes subsidiarias, ¿verdad? Que bueno, que esa es harina de otro costal, que pueden ser otras que ya las vamos a mencionar. Bueno, excelente. Creo que a todos les pregunté. Solamente me quedó Luis, pero Luis contestó una pregunta también, ¿verdad? No sé si se me quedó alguien. No, todos participaron, ¿verdad? Bueno, vamos a ver estas dos preguntas. Estas las vamos a dejar abiertas, a ver quién las responde. Vamos a ver la pregunta 4. ¿Cuáles son las diferentes propuestas epistemológicas tendientes a lograr la integración superior del saber? Estas las vimos ayer. ¿Se recuerdan cuáles son? Por lo menos mencionemos. A ver, alguien que se acuerda. Abogado, estaba quiero ver, el concordismo, Ujú. esas, Dimos el primero, sí. la interdisciplinariedad, Exacto. transdisciplinariedad, Así y ¿cuál es, era sí. la otra? Y la No, última. no recuerdo la otra. Y la que es parecida a la inter, pero es diferente, ¿verdad? La multidisciplinaridad. Así es, sí. La multidisciplinaridad. Exactamente. Bueno, aquí dice explicar, pero en otro de las ruletas lo estamos planteando. Vamos a ver si nos queda tiempo, porque ya faltan 9 minutitos. Veamos la pregunta 7. ¿Cuáles son los tres momentos del conocer? Este es del primer día, primero y segundo día. Esa es pregunta de examen, segura bien, seguro bien. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? Subjetivo, objetivo y dialéctico. Así es, sí. Esos son los tres momentos. Momento subjetivista, objetivista y dialéctico. Acuérdense ustedes cuando nosotros queremos definir los conceptos, los juicios y el razonamiento. Es lo mismito, porque cuando es subjetivo, lo que primero analizamos son los conceptos. Cuando es objetivo, hacemos, ¿verdad?, cruce de juicios. Y cuando aplicamos la parte dialéctica es cuando hacemos o empezamos a aplicar lo que es el razonamiento. Que eso está explicadito también ahí en el PDF. Ok, excelente. Bueno, este es uno de las, es una de las ruletas que teníamos. No sé si de repente tienen alguna otra duda o si quieren ver algunas otras preguntas antes de que todavía nos queda tal vez para una o dos preguntas. Ya depende de ustedes. ¿No? ¿No quieren saber las otras preguntas?
preguntas de examen. Entonces sí. Sí, abogado. Ok, vaya. Aquí tenemos, esta es la tercera ruleta, que más o menos la habíamos preparado en el mismo sentido. Vamos a ver, vamos a ver la pregunta, esta es interesante. A ver quién me la responde. Si no estoy mal, es el inductivo. No, el deductivo. Sí, el deductivo. El deductivo. A ver. ¿Cuál es? ¿Seguros, seguros? ¿Cuál es? El deductivo, abogado. Deductivo. El Sí, el deductivo. 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 Así es el deductivo. ¿Verdad? Excelente. Vamos a ver. 5. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ujú. Es verdadero. Toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o refutada. Esto implica que se podría diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negaría la hipótesis puesta a prueba. Así es, verdadera. Excelente. Él la dijo ayer. A ver, veamos la 4. Ah, este lo contestó también César. Mire, aquí está la definición de conocer, ¿ve? Su producto, el conocimiento va ligado a una evidencia que consiste en la creencia basada en la experiencia, la memoria o algo común a la evolución de los seres naturales o concebidos como sistemas a partir de animales superiores. Ahí es verdadera, ¿verdad? Eso es el conocer, es lo primero que aplicamos antes del saber. Bueno, vamos a ver una última. Vamos a ver la 6. Ah, esta está fácil. ¿Verdadero o falso? ¿Cuál creen ustedes? Falso. Dialéctico, momento del conocer donde damos características a los objetos. Falso. Es falso, exactamente. El dialéctico es cuando aplicamos el razonamiento. ¿Qué momento le damos características a los objetos? ¿En el objetivista o en el subjetivista? En el objetivista. Así es. Bueno, no andamos tan mal. Con tal que no sea respuesta breve, ¿verdad? Bueno, entonces, estimadísimos, bueno, estuvimos poquitos, 2, 4, 6, 7, ¿verdad? Bueno, ojalá que el resto de los compañeros pueda ver el resumen cuando lo subamos para que así les sirva para tener un repaso, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes del lunes. Estemos preparados como si fuera el lunes, ¿ok? Cualquier duda, cualquier pregunta que de repente tengan durante el día lunes, no duden en hacerme, ¿verdad? Vamos a estar pendientes. Yo les voy a confirmar el lunes. De igual manera, siempre les voy a decir, porque todavía no tengo la autorización para hacer un examen virtual. Pero ojo, si de repente seguimos con esta situación, creo que lo más lógico sería continuar con la clase a través de este medio, ¿verdad? Creo que no se imposibilita, pero de igual forma creo que lo mejor es hacerlo de manera presencial, ¿verdad? Como lo veníamos haciendo. Pero si ya no se podría hacerlo, entonces vamos a pedir la autorización a la jefatura del departamento para que así de esa forma se pudiera aplicar el examen de manera virtual el próximo lunes, ¿verdad? Pero sí prepárense todos para hacerlo el lunes. Se lo recomiendo, ¿verdad? Ojalá que fuera presencial, ¿verdad? Y nos pudiéramos ver ahí para que así lo hiciéramos de esa forma, ¿verdad? Si no, pues ahí vamos a dar el aviso a través del chat, ¿ok? Bueno, solamente estimadísimos pendientes y a estudiar este fin de semana, ¿verdad? Gracias. Vaya, pues feliz tarde. Hasta luego. Cuídense. Buenas noches. Gracias. Gracias, abogado. Bueno, hasta luego.